Don Ramón nunca imaginó que su propia casa se convertiría en una prisión, y que el carcelero sería el hombre que su hija amaba. Diego había llegado como novio, pero ahora controlaba cada respiración de la familia. Esa noche, mientras el joven caminaba por la casa sin camisa como si fuera el dueño, el anciano se arrodilló a rezar, y alguien escucharía su desesperada oración. El aire pesado de julio se colaba por las ventanas abiertas de la pequeña casa en la colonia Doctores, Ciudad de México. Don Ramón Herrera, de 65 años, observaba desde la entrada de la cocina una escena que se repetía cada tarde como un ritual humillante. Su única hija Isabela, de 20 años, arrodillada en el suelo de la sala, masajeando los pies descalzos de Diego Morales con la devoción de una sirvienta. «Más fuerte, Isabela, apenas siento tus manos», gruñó Diego sin levantar la vista del televisor, su torso musculoso brillando bajo la luz dorada del atardecer que se filtraba por la ventana. Isabela, con su hermoso cabello negro recogido en una coleta y vestida solo con una blusa de tirantes y shorts cortos para estar más cómoda mientras trabajaba, apretó sus delicadas manos contra los pies del hombre de 25 años que había conquistado no solo su corazón, sino toda su existencia. «¿Así está mejor, mi amor?», preguntó con la voz suave y ansiosa de quien busca desesperadamente aprobación. Diego ni siquiera se dignó a responder. Simplemente cambió de canal con el control remoto, mientras Isabela continuaba su labor, sus ojos cafés fijos en cada gesto de él, estudiando cada microexpresión para anticipar sus necesidades. Don Ramón sintió que el corazón se le partía una vez más. Isabela había sido el milagro de su vida, la hija que llegó después de 15 años de matrimonio estéril con Carmen, cuando ya habían perdido las esperanzas de ser padres y habían gastado todos sus ahorros en tratamientos de fertilidad. Durante 20 años había sido su princesa, su razón de existir, la niña que corría a abrazarlo cuando regresaba del trabajo en la construcción. Ahora la veía convertida en una esclava voluntaria, arrodillada como una geisha moderna, atendiendo los caprichos de un hombre que la trataba peor que a una empleada doméstica. «Isabela», murmuró Diego después de varios minutos de silencio, «tengo los hombros tensos por el ejercicio de hoy. Necesito que me hagas un masaje profundo en la espalda». «Por supuesto, mi amor. ¿Quieres que traiga el aceite especial?» «Obviamente. Y quítate esa blusa. Me estorba para que llegues bien a los músculos». Don Ramón cerró los ojos con dolor. La naturalidad con que Diego le ordenaba a su hija que se desvistiese en la sala común de la casa era otra humillación diaria que había aprendido a soportar en silencio. Isabella se levantó inmediatamente y se dirigió a la habitación que ahora compartía con Diego, la misma habitación principal que don Ramón y Carmen habían ocupado durante 30 años antes de ser relocalizados al cuarto de servicio. «Viejo», rugió Diego de repente, girándose hacia donde estaba don Ramón. «¿Dónde está mi cerveza? Te dije que me la trajeras hace 10 minutos». Don Ramón se sobresaltó. Había estado tan perdido en sus pensamientos dolorosos que había olvidado la orden. «Ya voy, Diego. Perdóname». «No, ya voy. Corre. Y trae botana también. Tengo hambre y sed». Mientras don Ramón se apresuraba hacia la cocina con sus piernas artríticas, protestando por el movimiento súbito, pudo escuchar cómo Diego le hablaba a Isabela, que acababa de regresar usando solo un top deportivo y shorts diminutos. «Tu padre está cada día más lento e inútil. Mira cómo me hace esperar. Si no fuera por mí organizando esta casa, esta familia no funcionaría para nada». «Tienes toda la razón, mi amor», respondió Isabela con sinceridad devastadora mientras se posicionaba detrás del sofá. «No sé qué haríamos sin ti. Eres el único que realmente sabe cómo manejar las cosas». En la cocina, doña Carmen preparaba la cena con movimientos mecánicos y tristes. A sus 58 años, parecía una sombra de la mujer alegre y regordeta que había sido antes de que Diego llegara a destruir su hogar como un huracán silencioso, pero implacable. «Carmen», le dijo don Ramón en voz baja mientras sacaba cerveza del refrigerador. «¿Viste cómo tiene a nuestra hija? Como si fuera su masajista personal, su sirvienta privada». «Shh», lo silenció Carmen, mirando nerviosamente hacia la sala donde se escuchaban los suspiros de placer de Diego mientras Isabela trabajaba en su espalda.
Va a escucharte. Ya sabes cómo se pone cuando hablamos de él. ¡Que me escuche! Es nuestra hija, Carmen. La que esperamos 15 años, la que criamos con amor y sacrificio, y ahora está ahí arrodillada, prácticamente desnuda, sobándole los músculos a ese parásito como si fuera su dueño. Carmen comenzó a llorar en silencio mientras cortaba verduras para la cena, las lágrimas cayendo sobre las zanahorias que picaba con movimientos automáticos. Ya no reconozco a Isabela, Ramón. Es como si ese muchacho la hubiera hipnotizado, como si le hubiera lavado el cerebro. Hace cosas que nunca imaginé que haría, porque la tiene bajo su control total. Mira cómo la viste, cómo la hace comportarse. Nuestra hija, que era tan recatada, tan decente. Don Ramón tomó la cerveza helada y preparó una bandeja con cacahuates, chicharrones y salsa, sintiendo cómo la rabia se acumulaba en su pecho como vapor en una olla de presión. Isabela había sido su tesoro, su luz, la niña que llegó cuando ya creían que Dios no les daría descendencia. La había criado para que fuera una mujer independiente, educada, con valores. Y ahora, Isabella, gritó Diego desde la sala. ¿Quieres que me hagas también el cuello? Lo tengo muy contracturado. Por supuesto, mi amor, lo que tú necesites. La voz de Isabela sonaba genuinamente entusiasmada, como si le hubiera tocado la lotería solo por poder servir a Diego de una manera nueva. Don Ramón regresó a la sala llevando la bandeja, pero se detuvo en seco al ver la escena que se desarrollaba frente a sus ojos. Isabela había posicionado sus manos pequeñas en el cuello de Diego y lo masajeaba con la concentración absoluta de una terapeuta profesional, mientras él tenía los ojos cerrados en un estado de relajación total. Un poco más a la izquierda, murmuró Diego como si hablara con una empleada. Ahí tengo un nudo muy fuerte. Isabela ajustó inmediatamente la posición de sus manos, aplicando más presión exactamente donde él le indicaba. ¿Así, mi amor? ¿Se siente mejor? Sí, pero necesitas usar más aceite. Tus manos están muy secas. Isabela corrió por más aceite de masajes, el que había comprado especialmente con su propio dinero del trabajo de medio tiempo que había tenido que dejar cuando Diego decidió que su mujer no necesitaba trabajar fuera de casa. Mientras aplicaba más aceite y continuaba el masaje, don Ramón notó algo que le revolvió el estómago. Su hija se había aprendido de memoria cada músculo del cuerpo de Diego, cada punto donde le gustaba que lo masajeara, cada nivel de presión que prefería. Era como ver a una geisha experta atendiendo a su daimyo. Aquí tienes tu cerveza, murmuró don Ramón, dejando la bandeja en la mesa de centro. Diego abrió un ojo, tomó la botella sin agradecer y bebió largamente, mientras Isabela continuaba su labor sin interrupción. Los cacahuates están rancios, se quejó después de probar uno. La próxima vez compra de los buenos, no de los baratos que vende doña Esperanza en la esquina. Don Ramón sintió que la humillación se extendía por su cuerpo como veneno. Los cacahuates baratos eran lo único que podía permitirse con su pensión, especialmente después de que Diego había asumido el control de las finanzas familiares para administrar mejor el dinero. Sí, Diego, la próxima vez compraré mejores. No la próxima vez, mañana. Ve mañana temprano y cámbialos. Isabela detuvo el masaje momentáneamente. Mi amor, ¿quieres que vaya yo? Conozco una tienda donde venden botana muy buena. No, princesa, tú tienes cosas más importantes que hacer mañana. Vas a limpiar toda la casa, porque vienen mis amigos a ver el partido en la noche. La palabra princesa sonó como una bofetada en los oídos de don Ramón. Isabela había sido su princesa real durante 20 años, la niña que lo esperaba en la puerta cuando regresaba del trabajo, que le decía que era su héroe. Ahora ese mismo título se lo daba el hombre que la había convertido en su sirvienta personal. Por supuesto, mi amor. ¿Quieres que prepare algo especial para tus amigos? Sí, alitas picantes, nachos con mucho queso, y asegúrate de tener cerveza fría toda la noche. Y ponte algo bonito, pero no muy revelador. No quiero que mis amigos se distraigan. Don Ramón observó cómo Isabela asentía a cada instrucción como una empleada recibiendo órdenes de su jefe. Su hija, que había sido inteligente y con carácter, ahora era una sombra obediente que existía únicamente para satisfacer los caprichos de Diego. Carmen,
gritó Diego hacia la cocina, sin abrir los ojos mientras disfrutaba del masaje de Isabela. ¿A qué hora va a estar la cena? Tengo hambre. En 20 minutos, Diego, respondió Carmen con voz temblorosa desde la cocina. Que sean 15, y no se te olvide hacerla como me gusta. Nada de sal, pero con mucho limón. Y quiero postre también. ¿Qué postre quieres? Flan. Isabela sabe cómo me gusta. Isabela detuvo el masaje nuevamente. Mamá, tienes todos los ingredientes. Necesitas leche condensada, leche evaporada, huevos frescos, vainilla y azúcar para el caramelo. Y tiene que estar bien frío. La naturalidad con que su hija había memorizado no solo las preferencias culinarias de Diego, sino también las recetas exactas de sus postres favoritos, fue como una puñalada para don Ramón. Isabela había dedicado tiempo y energía mental a aprender cada detalle de los gustos de ese hombre. No tengo leche condensada, admitió Carmen desde la cocina. Entonces don Ramón va a la tienda, declaró Diego, como si fuera lo más natural del mundo. ¿Verdad, don Ramón? No era una pregunta, era una orden disfrazada de cortesía. Don Ramón se encontró asintiendo contra su voluntad, odiándose por su propia cobardía. Sí, voy por los ingredientes. Y de paso compra más cerveza. Se me está acabando. Isabela reanudó el masaje, ahora concentrándose en los omóplatos de Diego, con movimientos circulares precisos. ¿Te sientes mejor, mi amor? Mucho mejor. Tienes manos mágicas, princesa. Después de la cena, quiero que me laves el cabello también. Por supuesto, con el champú especial que te gusta. Sí, ese. Y también prepárame la ropa para mañana. Voy a salir con los muchachos. Don Ramón observó cómo su hija asentía a cada nueva tarea, como si cada petición fuera un regalo que Diego le otorgaba. Era doloroso ver cómo Isabela había confundido servitud con amor, control con cuidado. Cuando salió de la casa para ir a la tienda, don Ramón caminó lentamente por las calles del barrio, recordando cómo había sido Isabela antes de que Diego apareciera en sus vidas como una maldición disfrazada de bendición. Su hija había sido una estudiante dedicada, con planes de estudiar enfermería. Tenía amigas, salía los fines de semana, reía con frecuencia, pero gradualmente Diego había ido aislándola de todo eso. Primero le había dicho que sus amigas la envidiaban por tener un novio tan guapo. Después le había sugerido que no necesitaba estudiar porque las mujeres hermosas no necesitan carrera, necesitan un hombre que las cuide. Finalmente le había hecho creer que su única función en la vida era hacerlo feliz a él, y lo más terrible de todo era que Isabela lo había creído. Cuando regresó de la tienda cargando bolsas con ingredientes para el flan y un pack de cerveza que había costado una cuarta parte de su pensión semanal, encontró a Diego recostado en el sofá mientras Isabela le daba de comer uvas peladas en la boca, una por una, esperando pacientemente a que él masticara cada una antes de ofrecerle la siguiente. «Estas están un poco ácidas», murmuró Diego después de probar una. «Búscame las más dulces». Isabela revisó cuidadosamente cada uva, probándolas ella misma antes de dárselas a Diego, asegurándose de que solo recibiera las más perfectas. Era como ver a una catadora profesional seleccionando las mejores frutas para un rey caprichoso. «¿Mejor así, mi amor?» «Sí, pero ahora tengo sed. Tráeme agua con hielo». Isabela corrió a la cocina y regresó con un vaso de agua helada, sosteniéndolo para que Diego bebiera sin tener que incorporarse. Carmen apareció desde la cocina con los ojos rojos de llorar. «La cena está lista», anunció con voz quebrada. «Excelente», dijo Diego, finalmente incorporándose. «Isabela, sírveme en el plato. Ya sabes cómo me gusta». Isabela corrió a servir la comida de Diego, con porciones generosas, asegurándose de que tuviera los mejores pedazos de carne y las verduras más frescas. Cortó todo en pedazos pequeños para que él no tuviera que hacer ningún esfuerzo. Después sirvió platos más pequeños para sus padres y finalmente uno mínimo para ella misma. «¿No vas a comer más?», le preguntó don Ramón a su hija al ver la porción ridícula que se había servido. «No tengo mucha hambre, papá. Además, quiero asegurarme de que Diego tenga suficiente». Durante la cena, Isabela permaneció de pie junto a la silla de Diego, atenta a cada una de sus necesidades: más tortillas calientes, más salsa, más agua,
servilletas limpias, sal, limón. Era como ver a una camarera experimentada atendiendo al cliente más exigente del restaurante más caro de la ciudad. ¿Está buena la comida, mi amor?, preguntó Isabela, después de que Diego probara el primer bocado. Está bien, pero la carne está un poco seca. Isabela inmediatamente corrió por salsa extra para humedecer la carne de Diego, mientras él continuaba comiendo, sin mostrar la menor apreciación por su dedicación. Isabela, dijo Diego a media cena, mañana mis amigos van a venir a ver el partido aquí. Quiero que prepares botana para 6 personas y que nos sirvas las cervezas durante todo el partido. ¿Cuántos van a ser exactamente? Como 6 o 7. Y asegúrate de estar presentable pero no demasiado arreglada. Mis amigos van a conocer a mi mujer, pero no quiero que piensen cosas raras. El término mi mujer resonó en los oídos de don Ramón como una declaración de propiedad. Diego nunca se refería a Isabela como su novia, su pareja o su amor. Siempre era mi mujer, como si fuera una posesión más. Por supuesto, mi amor, ¿qué botana prefieres? Alitas picantes, nachos con extra queso y esas quesadillas que haces con los chiles que me gustan. Isabela mentalmente tomó nota de cada detalle, ya calculando cuánto tiempo le tomaría preparar todo y cómo organizaría su día para que todo estuviera perfecto. Don Ramón no pudo contenerse más. Diego, Isabela no es tu empleada personal. Es una chica de 20 años que debería estar estudiando, saliendo con amigas, viviendo su propia vida. El silencio que siguió fue glacial. Diego dejó de masticar lentamente y miró a don Ramón con ojos fríos como témpanos de hielo. Isabela se puso tensa inmediatamente, como si hubiera percibido peligro en el ambiente. «Perdón», dijo Diego con voz peligrosamente baja. «Lo que dije, Isabela merece más que ser tu sirvienta personal». Diego se limpió la boca muy lentamente con la servilleta, sin quitar los ojos de don Ramón. Era como un depredador evaluando a su presa antes del ataque. Isabela dijo con voz controlada pero amenazante, «¿Te sientes como mi sirvienta?» «No, mi amor», exclamó Isabela, con genuina indignación y pánico en la voz. «Papá no sabe lo que dice. Yo hago todo eso porque te amo, porque quiero cuidarte, porque me hace feliz verte contento. ¿Y te molesta hacerlo? Por supuesto que no. Me encanta poder cuidarte. Me siento útil, me siento amada cuando tú estás feliz conmigo». Diego sonrió con triunfo cruel, sin apartar la mirada de don Ramón. «¿Escuchó, don Ramón? Isabela hace todo por amor, no por obligación. Tal vez el problema es que usted no entiende lo que es el amor verdadero entre un hombre y una mujer». La humillación fue completa y pública. Don Ramón se dio cuenta de que había sido derrotado por su propia hija, quien había elegido conscientemente la esclavitud voluntaria por encima de la libertad que él trataba desesperadamente de ofrecerle. «Mi amor», susurró Isabela, acercándose a Diego y poniéndole una mano en el hombro, «no le hagas caso a papá. Él no entiende nuestra relación. Yo soy feliz contigo, haciendo lo que hago». Diego tomó la mano de Isabela y la besó teatralmente, sin dejar de mirar a don Ramón con ojos victoriosos. «Lo sé, princesa. Tu papá viene de otra generación. No entiende cómo funciona el amor moderno». Esa noche, después de ver a Isabela lavar el cabello de Diego en el baño, con la ternura de una enfermera cuidando a un bebé, después de verla preparar su ropa para el día siguiente como una asistente personal, después de escucharla preguntarle 3 veces si necesitaba algo más antes de poder acostarse, don Ramón salió al pequeño patio trasero de la casa. Se arrodilló bajo las estrellas, apenas visibles a través de la contaminación de la ciudad, y elevó una oración más desesperada que cualquier otra que hubiera pronunciado en sus 65 años de vida. «Dios mío», susurró con la voz completamente quebrada, «he perdido a mi única hija. La niña que esperé 15 años, que fue mi luz, mi alegría, mi razón para vivir, ahora es esclava voluntaria de un hombre que no la ama, que la usa. No sé cómo salvarla de sí misma. No sé cómo salvarnos a todos nosotros. Por favor, Señor, envíame una señal, dame fuerzas, muéstrame el camino. No puedo hacer esto solo». Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas mientras repetía la oración una y otra vez.
sintiendo que sus palabras se perdían en la vastedad del cielo nocturno de la gran ciudad. No sabía que alguien, en algún lugar más allá de las estrellas, había escuchado cada palabra de su lamento desesperado, y que muy pronto, la ayuda llegaría de la forma más inesperada. 3 días habían pasado desde la confrontación en la mesa, y Diego había decidido que era momento de enseñar una lección más clara sobre quién mandaba en esa casa. Don Ramón había notado la sonrisa cruel que aparecía en el rostro del joven cada vez que sus miradas se cruzaban, como si estuviera planeando algo especialmente humillante. Esa tarde de sábado, Diego estaba recostado en su sofá favorito, completamente sin camisa como era su costumbre, mientras Isabela le masajeaba los músculos de los brazos con aceite aromático. La rutina había evolucionado. Ahora Isabela pasaba al menos 3 horas diarias masajeando diferentes partes del cuerpo de Diego, quien había proclamado que tenía músculos muy delicados que requerían cuidado constante. «Princesa», murmuró Diego con los ojos cerrados, «tráeme una cerveza bien helada. Tengo sed». Isabela interrumpió inmediatamente el masaje. «Por supuesto, mi amor, la corona o la modelo». «La corona, y que esté tan fría que casi tenga hielo». Isabela corrió hacia la cocina con la urgencia de una sirvienta atendiendo a su señor. Don Ramón, que estaba sentado en una silla de plástico en el rincón, leyendo un periódico viejo, observó cómo su hija revisó minuciosamente varias botellas en el refrigerador para elegir la más fría. «¿Esta está lo suficientemente fría, mi amor?», preguntó Isabela al regresar, ofreciéndole la cerveza después de limpiarla cuidadosamente con una toalla. Diego tomó la botella, la abrió y bebió un largo trago. Don Ramón vio que en los ojos del joven brillaba algo malicioso, una chispa de crueldad que no había visto antes. «Está perfecta, princesa. Pero ¿sabes qué? Creo que el viejo y la señora también merecen refrescarse un poco». Don Ramón levantó la vista del periódico, confundido. Diego nunca se preocupaba por el bienestar de los padres de Isabela. «¿Cómo dices?», murmuró don Ramón. Diego se incorporó lentamente, con la botella de cerveza en la mano y esa sonrisa perturbadora extendiéndose por su rostro. «Dije que creo que ustedes también necesitan refrescarse. Hace mucho calor, ¿no creen?». Sin previo aviso, Diego caminó hasta donde estaba sentado don Ramón y con un movimiento súbito volcó toda la cerveza helada sobre la cabeza del anciano. El líquido frío corrió por el cabello gris de don Ramón, empapando su camisa y goteando al piso. El shock fue tan grande que por unos segundos no pudo reaccionar. El olor a cerveza llenó el aire mientras el líquido se escurría por su rostro, mezclándose con lágrimas de humillación que comenzaron a brotar involuntariamente. «Diego», gritó Carmen desde la cocina, corriendo hacia la sala al escuchar el ruido. «¿Qué hiciste?». Isabela se había quedado paralizada, con las manos aún aceitosas por el masaje, viendo cómo la cerveza goteaba del cabello de su padre al piso de loseta. «Solo ayudé a don Ramón a refrescarse», dijo Diego con una sonrisa despiadada. Se veía muy acalorado. «Estás loco», exclamó Carmen, corriendo por una toalla para ayudar a su esposo. «Ah, doña Carmen», dijo Diego, tomando otra cerveza de la hielera que Isabela mantenía siempre llena junto al sofá. «Usted también se ve muy sofocada. Permítame ayudarla». Antes de que Carmen pudiera reaccionar, Diego abrió la segunda cerveza y la vació completamente sobre la cabeza de la mujer de 58 años. Carmen gritó de shock mientras el líquido helado empapaba su cabello canoso y se escurría por su vestido de casa. «No», gritó don Ramón, poniéndose de pie con las piernas temblando de rabia y humillación. «Ya basta». Diego se plantó frente a él, su cuerpo musculoso e intimidante, a pesar de estar descalzo y sin camisa. «¿Ya basta qué, viejo? ¿No les gustó mi manera de refrescarlos?». «Eres un enfermo», murmuró Carmen, temblando mientras la cerveza goteaba de su cabello a su ropa empapada. «Soy el hombre de esta casa», replicó Diego con frialdad, «y cuando el hombre de la casa decide que alguien necesita refrescarse, se refresca». Don Ramón miró hacia Isabela, esperando, rogando que su hija dijera algo, que defendiera a sus padres, que mostrara aunque fuera una pizca de indignación por esta humillación gratuita. Pero Isabela se quedó allí parada, con los ojos bajos, retorciéndose las manos manchadas de aceite de masajes. «Isabela»,
susurró don Ramón con voz quebrada. No vas a decir nada. Su hija levantó la vista brevemente, y por un segundo don Ramón creyó ver un destello de la niña que había sido. Pero cuando sus ojos se posaron en Diego, ese destello desapareció. Papá murmuró con voz apenas audible. Diego no quiso hacerlos sentir mal. Solo estaba jugando. Las palabras fueron como puñaladas. Su propia hija estaba justificando lo injustificable. ¿Jugando?, repitió don Ramón con incredulidad. ¿Llamas juego a esto? Diego tiene un sentido del humor diferente, balbuceó Isabela, evitando mirar directamente a sus padres empapados. A veces hace bromas. ¿Bromas? Carmen se limpió la cerveza de los ojos, su voz temblando de dolor más que de furia. Isabela, somos tus padres. Mi amor, dijo Isabela, dirigiéndose a Diego con voz suplicante. Tal vez deberías disculparte. No creo que papá y mamá entendieran la broma. Diego se acercó a Isabela y le acarició la mejilla con falsa ternura. Princesa, no tengo nada de qué disculparme. Si tus padres no tienen sentido del humor, no es mi problema. Luego se dirigió hacia don Ramón y Carmen, que seguían goteando cerveza en medio de la sala. Además, continuó Diego con crueldad calculada, creo que necesitaban un baño. Se estaban volviendo un poco aromáticos. La humillación era total. Don Ramón sintió que algo se quebraba dentro de él definitivamente. No era solo la cerveza empapando su ropa, era la naturalidad con que Diego los había humillado, y peor aún, la forma en que Isabela lo había permitido e incluso justificado. Isabela, dijo Diego con autoridad, limpia este desorden, hay cerveza por todo el piso. Sí, mi amor, ahora mismo. Isabela corrió por el trapeador y comenzó a limpiar la cerveza del piso, arrodillándose a los pies de sus padres mientras ellos seguían parados allí, empapados y humillados. Era la imagen perfecta de una familia destruida, los padres como estatuas de vergüenza mientras su hija limpiaba el instrumento de su humillación a los pies del hombre que los había degradado. ¿Saben qué?, dijo Diego, abriéndose una tercera cerveza y bebiéndola tranquilamente. Creo que deberían agradecerme. Les di un baño gratis. Probablemente era el primero que se daban en semanas. Don Ramón cerró los ojos, sintiendo que las lágrimas se mezclaban con la cerveza en su rostro. Carmen sollozaba en silencio, con el cabello pegado al cráneo y la ropa completamente empapada. Ahora, continuó Diego, váyanse a cambiar de ropa. Huelen a cantina barata, y no quiero que mi casa huela así. Su casa. Diego había dicho mi casa. Don Ramón y Carmen salieron de la sala con la dignidad hecha pedazos, dejando charcos de cerveza con cada paso. Cuando llegaron a su pequeño cuarto de servicio, se abrazaron en silencio, dos seres humanos aplastados por la crueldad sistemática que había invadido su hogar. ¿Viste cómo reaccionó Isabela?, susurró Carmen mientras se quitaba la blusa empapada. La perdimos, murmuró don Ramón. Completamente. Perdimos a nuestra hija. Mientras tanto en la sala, Isabela terminaba de limpiar el piso bajo la mirada complacida de Diego. ¿Ya terminaste, princesa? Sí, mi amor. ¿Quieres que traiga otra cerveza? Por supuesto. Y ya que tus padres se fueron a cambiar, aprovecha para darme ese masaje en las piernas que me debes. Isabela corrió por otra cerveza helada y después se posicionó a los pies de Diego, comenzando a masajear sus pantorrillas con la misma dedicación de siempre, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de presenciar la humillación brutal de sus propios padres. ¿Te molestó lo que pasó con tus papás?, preguntó Diego casualmente mientras disfrutaba del masaje. Isabela se quedó callada por un momento, sus manos trabajando mecánicamente en los músculos de Diego. Un poquito, admitió finalmente con voz muy baja. ¿Por qué? Porque son mis papás, y se veían tristes. Diego le acarició el cabello con condescendencia. Princesa, a veces los padres necesitan recordar que ya no son los que mandan en la vida de sus hijas. Tu papá ha estado muy irrespetuoso últimamente, cuestionándome, tratando de meterte ideas raras en la cabeza. Pero podrías haberle hablado, le hablé muchas veces, pero algunos viejitos son tercos. A veces necesitan lecciones más gráficas. Isabela asintió lentamente, como si las palabras de Diego tuvieran sentido perfecto. ¿Y qué pasa si se enojan?
¿Y si quieren que te vayas? Diego se rió con crueldad. ¿A dónde voy a ir, princesa? Esta es mi casa ahora. Yo pago las cuentas, yo mantengo esta familia. Tus papás no tienen poder para echarme. Y tú no querías que me vaya, ¿verdad? No, exclamó Isabela con pánico genuino. Por favor, no te vayas nunca. Entonces no te preocupes. Tus papás van a entender cuál es su lugar. Y tú vas a seguir siendo mi princesa perfecta. Isabela sonrió con alivio y siguió masajeando las piernas de Diego, quien había logrado su objetivo, demostrar que podía humillar a los padres de Isabela sin consecuencias, que tenía control absoluto sobre toda la familia, y que Isabela priorizaría siempre su relación con él, por encima del respeto hacia sus propios padres. Cuando don Ramón y Carmen regresaron a la sala una hora después, con ropa seca pero con el orgullo aún mojado, encontraron a Diego viendo televisión mientras Isabela le cortaba las uñas de los pies con la paciencia de una manicurista profesional. ¿Se sienten mejor?, preguntó Diego con falsa preocupación. ¿Ya se refrescaron lo suficiente? Don Ramón apretó los puños, pero se contuvo. Sabía que cualquier reacción solo resultaría en más humillación. Sí, murmuró entre dientes. Excelente. Isabela, cuando termines con mis uñas, quiero que me prepares un sándwich. Tengo hambre. Por supuesto, mi amor. ¿Jamón con queso como te gusta? Sí, pero sin mayonesa. Y con mostaza del lado derecho del pan nada más. Isabela asintió, memorizando cada detalle específico, como si fuera información vital para la supervivencia de la humanidad. Esa noche, cuando finalmente la casa se quedó en silencio, don Ramón salió otra vez al patio trasero, pero esta vez no se arrodilló. Se quedó de pie, mirando las estrellas con los ojos secos, pero el alma desgarrada. Dios, murmuró, hoy ese hombre nos humilló como si fuéramos animales, y nuestra hija lo permitió, lo justificó, lo defendió. No sé cuánto más podemos soportar antes de perder completamente la poca dignidad que nos queda. Sus manos temblaban de rabia contenida. Si vas a mandarnos ayuda, Señor, que sea pronto, porque no sé qué va a hacer ese demonio la próxima vez que quiera demostrarnos quién manda aquí. Una brisa suave movió las hojas del único árbol del patio, como si alguien hubiera escuchado su súplica, y sin que don Ramón lo supiera, muy pronto conocería a alguien que cambiaría todo. Pero antes de que eso sucediera, Diego aún tenía más humillaciones planeadas. Al día siguiente, domingo por la mañana, Diego despertó con una sonrisa particularmente malévola. Había disfrutado tanto la lección del día anterior que había decidido establecer nuevas reglas para asegurar que los padres de Isabela entendieran permanentemente su lugar en la jerarquía familiar. Isabela la despertó acariciándole el cabello. Tengo una idea para hacer la convivencia familiar más armoniosa. Isabela se despertó inmediatamente, como había aprendido a hacer. Diego no toleraba que lo hiciera esperar cuando él quería hablar. ¿Qué idea, mi amor? Creo que tus papás necesitan entender mejor cómo funciona esta casa ahora. Así que vamos a establecer algunas reglas nuevas. Se incorporó en la cama y su torso musculoso brilló bajo la luz de la mañana que entraba por la ventana. Regla número 1. Tus papás no pueden usar la sala cuando yo esté ahí. Es mi espacio. Isabela frunció ligeramente el ceño. Pero mi amor, es la única sala de la casa. Por eso mismo, necesito mi privacidad. Cuando yo esté viendo televisión o descansando, ellos pueden quedarse en su cuarto o en la cocina. Isabela asintió lentamente, procesando la nueva regla. Regla número 2. Cuando yo esté comiendo, tus papás comen después, no al mismo tiempo. Es una cuestión de respeto. Esta regla hizo que Isabela se sintiera incómoda, pero la voz autoritaria de Diego no admitía discusión. Regla número 3. Y esta es importante. Tú me sirves a mí primero. Siempre. No importa lo que esté pasando. Si yo necesito algo, tú dejas todo y me atiendes. Eso ya lo hago, mi amor. Sí, pero ahora es oficial, y tus papás necesitan verlo claramente. Diego se levantó de la cama y caminó por la habitación como un general planeando una campaña. Regla número 4. Yo ya no voy a pedirles las cosas por favor a tus papás. Son órdenes. Don Ramón, tráeme Carmen. Asa que sin por favor, sin gracias.
Así es como funciona en una casa bien organizada. Isabela se removió incómodamente en la cama. Diego, son mis papás, y yo soy el hombre de tu vida. ¿A quién le debes lealtad? La pregunta colgó en el aire como una espada. Isabela sabía que había solo una respuesta que Diego aceptaría. A ti, mi amor. Exacto. Entonces no hay problema con las reglas. Se acercó a la cama y le acarició la mejilla con falsa ternura. Princesa, esto es por el bien de todos. Tus papás necesitan estructura, necesitan saber cuál es su papel. Una vez que lo acepten, todos seremos más felices. ¿Y si no las aceptan? Los ojos de Diego se endurecieron. Las van a aceptar, porque la alternativa es mucho peor para ellos. Una hora después, Diego convocó una reunión familiar en la sala. Don Ramón y Carmen se sentaron en las sillas de plástico más incómodas, mientras Diego ocupaba el sofá principal e Isabela se quedó de pie a su lado como una asistente. Buenos días, familia, comenzó Diego con tono falsamente alegre. Después de lo que pasó ayer, he decidido que necesitamos algunas reglas claras para evitar futuros malentendidos. Don Ramón y Carmen se miraron con preocupación. Isabela ya está de acuerdo con estas reglas, ¿verdad, princesa? Isabela asintió sin mirar a sus padres. Primera regla, continuó Diego, cuando yo esté en la sala, ustedes no. Este es mi espacio de relajación y necesito privacidad. ¿Cómo que no podemos usar la sala?, protestó Carmen. Es nuestra casa, su casa. Diego se rió con crueldad. Con el dinero de quién se pagan las cuentas, quién compra la comida, quién mantiene esta familia a flote. El silencio fue su respuesta. Exacto, así que es en mi casa. Y mi sala. Segunda regla, yo como primero solo, ustedes comen después. Eso es humillante, murmuró don Ramón. Es jerárquico. Tercera regla, Isabela me atiende a mí primero, siempre, sin importar qué esté pasando con ustedes. Carmen comenzó a llorar en silencio. Y cuarta regla, ya no voy a pedirles las cosas, por favor. Son órdenes directas. Esto simplifica la comunicación. Diego se levantó y caminó alrededor de las sillas donde estaban sentados los padres de Isabela, como un tiburón rodeando a sus presas. ¿Alguna pregunta sobre las nuevas reglas? Don Ramón levantó la vista con los últimos vestigios de su dignidad. ¿Y si no las aceptamos? Diego sonrió como si hubiera estado esperando esa pregunta. Entonces, Isabela y yo nos mudamos a otro lugar, y ustedes se quedan aquí solos, sin mi ayuda económica, sin el dinero que yo aporto, sin su hija. ¿Cuánto tiempo creen que van a poder mantener esta casa con su pensión miserable? La amenaza fue efectiva y brutal. Don Ramón sabía que sin la contribución económica de Diego, que en realidad era su propia pensión administrada por el joven, no podrían pagar las cuentas básicas. ¿Y tú qué dices, Isabela?, preguntó Carmen con voz quebrada, dirigiéndose a su hija. ¿Esto te parece correcto? Isabela se retorció las manos, claramente incómoda, pero cuando miró a Diego, su resolución se endureció. Mamá, si estas reglas van a traer paz a la casa, creo que deberíamos intentarlo. Las palabras fueron como dagas para el corazón de sus padres. Su propia hija había elegido las reglas humillantes por encima de la dignidad familiar. Excelente, dijo Diego con satisfacción. Entonces empezamos ahora. Don Ramón, váyase de la sala. Quiero ver televisión. Don Ramón se quedó sentado por un momento, luchando internamente entre su orgullo y la realidad práctica de su situación. Ahora, repitió Diego con tono más amenazante. Lentamente, dolorosamente, don Ramón se levantó de la silla y salió de la sala, seguido por Carmen, que lloraba abiertamente. Isabella, dijo Diego, extendiéndose en el sofá, tráeme una cerveza y ven a darme un masaje en los pies. Este ejercicio de autoridad me ha puesto un poco tenso. Sí, mi amor, respondió Isabela inmediatamente, corriendo a cumplir la orden. Y así comenzó la nueva fase de humillación sistemática en la casa de los Herrera, donde las reglas de Diego se convirtieron en la ley inquebrantable, y donde Isabela se transformó cada día más en una extensión de la voluntad de su captor emocional. Pero don Ramón, acorralado en su pequeño cuarto de servicio, elevaba sus oraciones con más desesperación que nunca, sin saber que pronto sus súplicas serían escuchadas
por alguien que tenía el poder de cambiar todo. 3 semanas habían pasado desde que Diego estableciera sus reglas familiares, y la casa de los Herrera se había convertido en una dictadura doméstica, donde cada día traía nuevas humillaciones. Don Ramón había perdido tanto peso que su ropa le quedaba holgada como trapos, y Carmen parecía un fantasma que se movía por la casa cumpliendo órdenes en silencio absoluto. Isabela había perfeccionado su papel de sirvienta devota hasta niveles que partían el alma. Cada mañana despertaba a las 5:30 para preparar el desayuno exacto que Diego quería: huevos estrellados con la yema perfectamente líquida, tocino crujiente pero no quemado, jugo de naranja recién exprimido sin pulpa, y café cubano tan fuerte que podría despertar a los muertos. Después pasaba una hora completa masajeándolo, mientras él decidía si tenía ganas de levantarse o si quería quedarse en la cama viendo videos en su teléfono. La rutina diaria se había vuelto una pesadilla meticulosamente orquestada. Diego desayunaba solo en la mesa principal, mientras la familia esperaba en la cocina. Isabela le cortaba la comida en pedazos perfectos, le limpiaba la boca con servilletas limpias y permanecía de pie a su lado durante toda la comida, por si necesitaba agua, más jugo o cualquier capricho que se le ocurriera. «Princesa», le había dicho Diego esa mañana mientras ella le masajeaba los pies después del desayuno, «hoy invité a algunos amigos a ver el partido. Quiero que todo esté perfecto». «Por supuesto, mi amor». «¿Cuántos van a ser?» «Como 4 o 5. Y quiero botana especial, no las porquerías baratas que compra tu papá». Isabela había pasado todo el día preparando un festín: alitas picantes marinadas durante horas, nachos con queso fundido y jalapeños, quesadillas de diferentes tipos, guacamole fresco con los aguacates más caros del mercado, y una variedad de salsas caseras. También había limpiado la casa de arriba abajo, movido los muebles para que los amigos de Diego tuvieran la mejor vista del televisor, y preparado una hielera con suficientes cervezas para un ejército. Era jueves por la tarde cuando llegaron los invitados. Raúl era un mecánico de 26 años con brazos tatuados y una actitud despectiva hacia todo lo que no fuera él mismo. Memo trabajaba en una tienda de autopartes y se creía experto en todo. El checo era el más joven, de apenas 23 años, pero ya había adoptado la misma arrogancia machista de sus amigos mayores. Y estaba también un cuarto invitado que Isabela no conocía, un tal Beto, gordo y sudoroso, que la miraba de una manera que la hacía sentir incómoda. «Isabela», gritó Diego desde la sala, donde ya estaban instalados como reyes en su corte, «trae las cervezas y sírvelas en los vasos helados que están en el congelador». Isabela corrió desde la cocina, donde había estado preparando más botana, secándose las manos en el delantal que ahora usaba como uniforme oficial de servidumbre. Llevaba puesto un vestido corto y ajustado que Diego le había ordenado usar para que se viera presentable para los invitados. Sus amigos observaron con ojos hambrientos cómo la hermosa joven de 20 años servía las cervezas con la precisión de una mesera profesional, inclinándose ligeramente para que la espuma quedara perfecta en cada vaso. «Está muy buena tu vieja, Diego», comentó Raúl con una sonrisa lasciva, sin ningún disimulo. «Y así te sirve siempre como mesera privada». «Así y mucho mejor», presumió Diego, palmeando el trasero de Isabela mientras ella servía su cerveza. Los otros se rieron como hienas. «Isabela es perfecta, hace todo lo que le digo, cuando se lo digo como se lo digo». Isabela sonrió con lo que parecía orgullo genuino, como si el comentario fuera el cumplido más hermoso del mundo en lugar de una descripción detallada de servidumbre sexual y emocional. «¿Verdad, princesa?» «Por supuesto, mi amor. Todo lo que necesites», respondió con la voz dulce de quien ha sido entrenada para complacer. Los amigos de Diego intercambiaron miradas y comenzaron a hacer comentarios cada vez más subidos de tono sobre cómo habían entrenado bien a Isabela, como si fuera un animal doméstico que había aprendido trucos impresionantes. «Oye, Diego», dijo Memo, «¿cómo le hiciste para que sea tan obediente? Mi vieja siempre me está jodiendo con que ayude en la casa». «Es cuestión de establecer las reglas desde el principio», explicó Diego como si fuera un experto en relaciones. «Las mujeres necesitan estructura, necesitan saber cuál es su papel». «¿Y cuál es su papel?», preguntó Beto con una sonrisa
que hizo que Isabela se sintiera como si necesitara un baño. Hacer feliz al hombre de la casa. Punto. Don Ramón, que había sido exiliado a la cocina según las reglas sagradas de Diego, escuchaba cada palabra a través de la puerta entreabierta. Sus manos temblaban de rabia contenida mientras lavaba los platos que Isabela no había tenido tiempo de limpiar por estar atendiendo a los invitados. Carmen estaba sentada en una silla del rincón de la cocina, llorando en silencio mientras pelaba papas para la cena. La humillación de escuchar cómo hablaban de su hija, como si fuera una prostituta, era casi insoportable. «Isabela», gritó Diego desde la sala. «Ven acá. Raúl dice que tiene los hombros muy tensos del trabajo. Dale un masaje». Don Ramón sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Era una cosa que su hija sirviera a Diego, pero permitir que otros hombres la tocaran era cruzar una línea que ni siquiera había imaginado que existiera. «¿En serio, mi amor?», preguntó Isabela con una pizca de duda en la voz, por primera vez en semanas. «Por supuesto, princesa. Raúl es mi amigo, y los amigos de la familia se ayudan mutuamente. Además, tú das los mejores masajes del mundo». Isabela se acercó tímidamente a Raúl, quien se había quitado la camisa para estar más cómodo para el masaje. Su pecho peludo y sudoroso brillaba bajo la luz de la lámpara. Cuando Isabela puso sus delicadas manos en los hombros grasosos del extraño, don Ramón no pudo contenerse más. Salió de la cocina como un huracán, con los ojos inyectados de sangre y las venas del cuello marcadas por la presión arterial que se había disparado. «No», rugió con una voz que no había usado en meses, una voz que venía desde lo más profundo de su alma destrozada. «Isabela, quítale las manos de encima a ese hombre». El silencio que siguió fue total y pesado. Incluso el televisor parecía haber bajado el volumen por respeto al momento. Diego se levantó lentamente del sofá, con los ojos brillando con una furia fría y calculada. «¿Qué dijiste, viejo de mierda?» «Dije que mi hija no va a tocar a ningún extraño asqueroso. Ya basta de humillaciones. Ya basta de convertir a mi niña en tu puta personal». La palabra puta resonó en la sala como una explosión. Los amigos de Diego se miraron entre ellos con sonrisas expectantes, como si estuvieran a punto de presenciar un espectáculo de gladiadores. «Isabela», dijo Diego con voz peligrosamente calmada, sin quitar los ojos de don Ramón, «continúa con el masaje de Raúl. Ignora a tu padre. Está teniendo uno de sus episodios de senilidad». Isabela miró a su padre, después a Diego, después a Raúl, que la esperaba con una sonrisa lasciva, y por primera vez en meses pareció genuinamente confundida sobre qué hacer. «Isabela», repitió don Ramón con firmeza, dando un paso hacia adelante, «aléjate de ese hombre. Eres mi hija, no una prostituta de bar». «¿Qué dijiste?». Diego se puso de pie de un salto, su cara enrojeciéndose de rabia como si fuera a explotar. «Lo que escuchaste perfectamente. No voy a permitir que uses a mi hija como un objeto sexual para impresionar a tus amigos penjos». Diego se acercó a don Ramón hasta quedar cara a cara con él, tan cerca que el anciano podía oler el alcohol barato en su aliento. La diferencia de edad, tamaño y condición física era obvia y amenazante, pero por primera vez en meses, don Ramón no retrocedió ni un centímetro. «Viejo de mierda», susurró Diego con veneno en cada palabra, «creo que se te olvidó cuáles son las reglas de esta casa. ¿O necesitas que te las recuerde otra vez? Las reglas de esta casa las pongo yo, porque esta es mi casa. Y la regla número 1 es que nadie trata a mi hija como una puta barata». El puñetazo llegó sin aviso. Diego golpeó a don Ramón en el estómago con toda su fuerza, haciéndolo doblarse de dolor y jadear por aire. Pero en lugar de caer como Diego esperaba, el anciano se enderezó lentamente, limpiándose la saliva de la boca con el dorso de la mano. «¿Eso es todo lo que tienes, maricón?», jadeó, mirando a Diego directamente a los ojos sin una pizca de miedo. «He recibido golpes peores de la vida misma, y he sobrevivido a cosas que tú ni siquiera puedes imaginar». «Papá», gritó Isabela, corriendo hacia él con lágrimas en los ojos, «quédate donde estás». Le rugió Diego, señalándola como si fuera un perro desobediente. «Tu padre necesita recordar su lugar en esta familia». Pero algo había cambiado en el ambiente de la casa. La autoridad absoluta que Diego había construido tan cuidadosamente durante meses
comenzó a resquebrajarse ante la resistencia inesperada del viejo al que había humillado sistemáticamente. «Isabela», dijo don Ramón, con voz firme a pesar del dolor que aún punzaba en su abdomen. Mírate realmente en un espejo. ¿Esto es lo que quieres para tu vida? ¿Ser la sirvienta personal de este hombre? ¿Masajear a sus amigos borrachos como si fueras una prostituta de motel barato? «Cállate», rugió Diego, levantando el puño para otro golpe. «No tienes derecho a hablarle así a Isabela». Pero en ese momento, una voz tranquila pero cargada de una autoridad indiscutible se escuchó desde la entrada de la casa. «Eso no será necesario». Todos se voltearon hacia la puerta principal como si hubieran escuchado la voz de Dios mismo. Ahí, de pie en el umbral con las manos a los costados, había un hombre de unos 30 años. Vestía ropa sencilla pero limpia, pantalón de mezclilla, camisa blanca y sandalias simples. Tenía el cabello largo y oscuro que le llegaba a los hombros, barba cuidada pero no perfecta, y en sus ojos había una profundidad que parecía contener siglos de sabiduría y compasión. «¿Quién carajo eres tú?», gruñó Diego, momentáneamente descolocado por la aparición del extraño. «¿Y cómo entraste a mi casa?». «Soy alguien que escuchó los gritos desde la calle», respondió el hombre con una calma que contrastaba dramáticamente con la tensión del ambiente. «Y alguien que no puede ignorar cuando presencia injusticia. Lárgate de aquí antes de que te saque a patadas, cabrón», amenazó Diego, inflando el pecho como un pavo real agresivo. El extraño sonrió suavemente, pero no era una sonrisa burlona sino compasiva. «No creo que quieras hacer eso, Diego». La mención casual de su nombre hizo que Diego se tensara como un cable de alta tensión. «¿Cómo chingados sabes mi nombre?». «Sé muchas cosas sobre ti, Diego Morales. Por ejemplo, sé que llevas 8 meses viviendo como parásito en la casa de esta familia honesta. Sé que has manipulado psicológicamente a Isabela hasta convertirla en tu sirvienta personal. Sé que humillas diariamente a sus padres para alimentar tu ego enfermo». Diego palideció visiblemente, pero intentó mantener su fachada de valentía. «No sabes nada, pendejo. Esta es mi familia, mi casa, mi mujer, y tú no pintas nada aquí». «¿Tu casa?». El extraño se acercó lentamente, y había algo en su manera de moverse que hizo que todos en la sala se quedaran completamente inmóviles. «¿Con qué dinero pagas las cuentas de esta casa, Diego? ¿Cuál es exactamente tu trabajo?». Yo administro el dinero de la familia. Soy el hombre de la casa. Administras la pensión de don Ramón como si fuera tuya. Vives de la generosidad de una familia que has destruido emocionalmente para tu propio beneficio». Los amigos de Diego comenzaron a mirarse incómodos. La autoridad natural del extraño era palpable, y las verdades que estaba diciendo resonaban de manera perturbadora en la sala. «Oye, hermano», murmuró Raúl, «esto se está poniendo muy raro. Mejor nos vamos». «Nadie se va», gritó Diego, perdiendo el control por primera vez. «Este loco se va de mi casa ahora mismo». «Diego», dijo el hombre, acercándose más con pasos medidos, «¿realmente crees que esto es amor? Obligar a una mujer de 20 años a servirte como si fuera tu esclava. Humillar a los padres que la criaron con cariño y sacrificio». «Isabella me ama», insistió Diego, pero su voz ya no sonaba tan segura. «Ella hace todo esto porque quiere». El extraño se dirigió hacia Isabela, que había permanecido paralizada durante todo el intercambio, con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. «Isabela», le dijo con una voz increíblemente gentil, como si fuera un padre hablando con su hija pequeña, «quiero que me digas algo, y quiero que seas completamente honesta. Cuando eras niña, cuando ibas a la escuela y soñabas con tu futuro, ¿cuáles eran tus sueños? ¿Qué querías ser cuando crecieras?». Isabela parpadeó varias veces, como si la pregunta la hubiera despertado de un sueño profundo. Yo quería ser enfermera. Quería ayudar a la gente, curar a los enfermos». «¿Y qué pasó con ese sueño hermoso?». Isabela miró hacia Diego, después hacia el suelo, después hacia sus propias manos que temblaban. «Diego me explicó que no lo necesitaba, que las mujeres bonitas no necesitan carrera, que él me iba a cuidar y proteger. Y te ha cuidado y protegido, ¿o te has convertido tú en quien lo cuida y protege a él?». La pregunta colgó en el aire como una revelación divina.
Por primera vez en 8 meses, Isabela parecía estar realmente pensando, realmente procesando lo que había estado viviendo. Isabela, continuó el extraño con infinita paciencia. ¿Cuándo fue la última vez que Diego te preguntó cómo te sentías? ¿Cuándo fue la última vez que se preocupó por tus necesidades, por tus deseos, por tus sueños? Las lágrimas comenzaron a brotar más abundantemente de los ojos de Isabela. ¿Cuándo fue la última vez que saliste con una amiga? Que hiciste algo que tú quisieras hacer, no porque él te lo pidiera. Yo no recuerdo, susurró Isabela, como si fuera una confesión terrible. ¿Cuándo fue la última vez que él te dijo gracias por todo lo que haces por él? ¿Cuándo fue la última vez que te pidió algo por favor en lugar de ordenártelo? Isabela se llevó las manos a la cara y comenzó a sollozar. Porque no te lo ha permitido, Isabela. Te ha aislado sistemáticamente de todo lo que te hacía feliz. Te ha hecho creer que no vales nada sin él, que no tienes valor como persona independiente. Diego intentó interrumpir, su voz quebrada por la desesperación. Déjala en paz. Ella es feliz conmigo. Díselo, Isabela. Dile que eres feliz. El extraño se volteó hacia Diego con ojos que parecían ver directamente a través de su alma corrupta. ¿Feliz? Mírala realmente, Diego. Mira sus ojos. ¿Ves felicidad? ¿O ves a una mujer joven que ha sido programada para creer que la servidumbre es amor, que el control es cuidado? En ese momento, algo se rompió dentro de Isabela, como un dique emocional que hubiera estado conteniendo años de dolor. Comenzó a sollozar incontrolablemente, con un sonido que venía desde lo más profundo de su ser. Yo no quería masajear a tu amigo, murmuró entre sollozos desgarradores, pero no sabía cómo decir que no. Tenía miedo de que te enojaras conmigo. Isabela, rugió Diego desesperado, no escuches a este loco. Te está lavando el cerebro. No soy loco, dijo el extraño con una calma absoluta que parecía llenar toda la habitación. Solo soy alguien que conoce el valor infinito de cada alma humana. Se dirigió hacia don Ramón, que seguía doblado por el dolor del golpe en el estómago. Don Ramón le dijo, poniéndole una mano en el hombro, usted oró pidiendo ayuda. Pidió fuerzas para salvar a su familia de esta situación. Don Ramón levantó la vista, completamente sorprendido. ¿Cómo sabes que oré? ¿Quién te dijo eso? Porque las oraciones sinceras de los padres que aman a sus hijos siempre son escuchadas. Y usted ha demostrado hoy que ya tenía las fuerzas que pedía. Solo necesitaba encontrarlas dentro de sí mismo. En el momento en que el extraño tocó el hombro de don Ramón, el anciano sintió cómo el dolor del golpe desaparecía completamente, como si nunca hubiera sido golpeado. ¿Quién eres realmente?, susurró don Ramón con voz temblorosa. Soy alguien que cree que las familias pueden sanarse, que el amor verdadero no controla sino que libera, que cada persona tiene valor y dignidad sin importar su edad. Diego, viendo que estaba perdiendo control total de la situación que había dominado durante meses, hizo un último intento desesperado por recuperar su poder. Isabela, dile a este loco que se vaya de mi casa. Dile que eres feliz conmigo. Dile que me amas. Isabela levantó lentamente la vista, con lágrimas corriendo por sus mejillas como ríos de liberación. Por primera vez en 8 largos meses, realmente miró a Diego. Vio la ira desesperada en sus ojos, la necesidad patológica de controlar, la ausencia total de amor genuino o preocupación por su bienestar. No, susurró, y esa simple palabra sonó como un trueno en la habitación silenciosa. ¿Qué dijiste? Diego no podía creer lo que estaba escuchando. Dije no, repitió Isabela, su voz creciendo en fuerza y determinación. No voy a decirle que se vaya. No soy feliz contigo, y ya no voy a pretender que lo soy. Diego se quedó completamente boquiabierto, como si Isabela hubiera comenzado a hablar en un idioma extraterrestre. Estás loca, sin mí no eres nada. Eres solo una vieja de 20 años, sin educación, sin trabajo, sin futuro. Sin ti, dijo Isabela, enderezándose por primera vez en meses, como si recordara cómo mantenerse erguida con dignidad. Soy Isabela Herrera. Soy la hija amada de Ramón y Carmen. Tengo 20 años y toda una vida por delante. Tengo sueños propios y valgo mucho más de lo que tú me hiciste creer. Los amigos de Diego, completamente incómodos ante el giro dramático de los eventos, comenzaron a murmurar entre ellos y a moverse hacia la puerta. Hermano,
dijo Raúl, recogiendo su camisa del sofá. Creo que mejor nos vamos. Esto está muy intenso. Sí, añadió Memo, esto se puso muy raro, carnal. Beto no dijo nada, pero salió corriendo de la casa como si lo estuvieran persiguiendo demonios. Los tres amigos abandonaron la casa precipitadamente, dejando a Diego completamente solo ante el colapso total de su reino de terror doméstico. «No pueden dejarme así», gritó Diego hacia la puerta, con la voz completamente quebrada por primera vez desde que había llegado a esa casa. «Isabela, tú me amas, me lo has dicho 1000 veces». «Pensé que te amaba», respondió Isabela, secándose las lágrimas pero manteniendo la cabeza alta. «Pero ahora me doy cuenta de que no sabía lo que era el amor real. Creí que amor era hacer todo lo que me pedía sin cuestionar. Pero el amor verdadero no humilla, no controla, no aísla a las personas de sus familias y sueños». Carmen apareció desde su escondite en la cocina, moviéndose como si despertara de una pesadilla de meses, con lágrimas de alivio y alegría corriendo por su rostro envejecido. «Mi niña», susurró con voz quebrada, abriendo los brazos. Isabela corrió hacia su madre, y por primera vez en 8 meses interminables se abrazaron como madre e hija, no como extrañas, viviendo bajo el mismo techo bajo el régimen de un dictador doméstico. Diego, viendo que había perdido absolutamente todo lo que había construido con manipulación y crueldad, intentó un último acto desesperado de intimidación. «Esto no se queda así. Esta es mi casa. Ustedes no pueden echarme. Vivo aquí». «Esta nunca fue tu casa, Diego», dijo don Ramón, irguiéndose con una dignidad que creía haber perdido para siempre. «Y ya es hora de que te largues de aquí para siempre. No me voy a ningún puto lado. Aquí me quedo». El extraño se acercó a Diego una última vez, y había algo en su presencia que hizo que el aire mismo pareciera más pesado. «Diego», le dijo con voz firme pero no cruel, «puedes irte por tu propia voluntad con algo de dignidad, o puedo hacer que te vayas de otras maneras. Pero de una forma u otra, te vas de esta casa hoy mismo». Había algo en los ojos del extraño, algo antiguo y poderoso que hizo que Diego sintiera un frío profundo y aterrador recorrerle la espina dorsal. De repente, toda su bravuconería, toda su arrogancia construida, se desvaneció como humo. Esto no ha terminado», murmuró. Pero ya no sonaba convincente ni para él mismo. «Sí ha terminado», respondió Isabela con una firmeza que sorprendió a todos en la habitación, incluyéndola a ella misma. «Empaca todas tus cosas ahora mismo y vete de esta casa. No quiero volver a verte nunca en mi vida». Diego miró desesperadamente alrededor de la sala, buscando algún tipo de apoyo, algún vestigio del poder absoluto que había ejercido durante 8 meses de tiranía. Pero solo encontró los ojos decididos y unidos de una familia que finalmente había recuperado su valor y su dignidad. 45 minutos después, Diego salió de la casa de los Herrera cargando 2 maletas baratas de plástico con todas sus pertenencias mundanas. No había autos caros esperándolo. No había amigos leales que lo recibieran con los brazos abiertos. Solo un joven de 25 años que tendría que enfrentar el mundo real por primera vez en mucho tiempo, sin víctimas que explotar. Cuando se alejó por la calle sin voltear atrás ni una sola vez, don Ramón se dirigió hacia el extraño que había cambiado todo en una tarde. «No sé cómo agradecerte lo que hiciste por nosotros», dijo con voz profundamente emocionada. «No me agradezcas a mí», respondió el hombre con una sonrisa llena de calidez. «Ustedes encontraron el valor que siempre habían tenido dentro. Solo necesitaban recordar que lo poseían». «¿Cuál es tu nombre?», preguntó Isabela, acercándose con curiosidad. El hombre sonrió con una luz en los ojos que parecía venir de muy lejos. «Jesús, como nuestro Señor Jesucristo», murmuró Carmen, persignándose instintivamente. «Sí», respondió Jesús con suavidad, «como Él». Don Ramón sintió algo familiar y sagrado en esa respuesta, un eco de algo infinitamente más profundo de lo que podía comprender. «¿Lo volveremos a ver algún día?». Jesús miró hacia el cielo, que comenzaba a teñirse con los colores dorados y púrpuras del atardecer. «Me verán cada vez que elijan el amor verdadero sobre el miedo, cada vez que defiendan su dignidad y la de otros, cada vez que recuerden que cada persona vale infinitamente más de lo que otros quieren hacerle creer».
Comenzó a caminar lentamente hacia la puerta principal. «Espera», gritó Isabela. «¿Qué hago ahora? ¿Cómo sigo adelante después de todo esto?» Jesús se detuvo en el umbral y se volvió hacia ella con infinita compasión. «Retomas tus sueños, Isabela. Estudias enfermería como siempre quisiste. Reconstruyes las amistades que perdiste. Aprendes a amarte y respetarte a ti misma antes de permitir que alguien más entre en tu vida. Y si tengo miedo de estar sola, el miedo es completamente normal después de lo que viviste. Pero no dejes que te paralice. Cada día que elijas ser libre, ser auténtica, el miedo se hace más pequeño y tu fuerza se hace más grande». Se dirigió también hacia don Ramón y Carmen. «Y ustedes, queridos padres, nunca olviden que amar a los hijos no significa permitir que otros los maltraten. A veces el amor verdadero significa decir no, incluso cuando duele, incluso cuando es difícil». Con estas palabras sabias, Jesús salió de la casa y caminó por la calle del barrio hasta perderse entre las sombras del anochecer que llegaba. Esa noche, por primera vez en 8 meses que habían parecido una eternidad, la familia Herrera cenó junta en su propia sala. Isabela se sentó entre sus padres, no como una sirvienta atendiendo a un tirano, sino como la hija amada que siempre había sido y que nunca debió dejar de ser. La libertad, descubrieron, tenía un sabor dulce e inolvidable. Fin. ¿Has visto cómo el amor puede convertirse en prisión cuando se confunde con control? Esta es la historia de Isabela y los Herrera, donde Diego manipuló poco a poco a toda la familia, aisló a Isabela, destruyó sus sueños y la hizo creer que su valor estaba en servirlo. Lo más doloroso fue ver cómo Isabela defendía a su abusador. «Lo hago porque lo amo». No era amor, era trauma bonding. Don Ramón y Carmen representan a los padres impotentes ante alguien que ejerce control emocional total sobre su hijo. El punto de quiebre llega cuando don Ramón dice «basta», al ver que Diego quería prostituir a Isabela. La intervención de Jesús simboliza la valentía y la claridad que todos llevamos dentro, recordándonos nuestro valor y fuerza. Isabela finalmente reconoce la verdad y se libera, aprendiendo que perdonar no siempre significa reconciliarse. Diego, en cambio, queda solo, enfrentando su propia mediocridad. Preguntas para la comunidad. ¿Has visto situaciones similares cerca de ti? ¿Cómo podemos identificar señales tempranas de relaciones tóxicas? ¿Alguna vez has tenido que ser el don Ramón y enfrentarte a alguien que dañaba a un ser querido? ¿Qué parte de esta historia te impactó más?